El día que mi hijo Diego me dijo frente a toda la congregación: «Mamá, mi esposa no te quiere aquí, ¿te puedes ir?», sentí como si me hubieran abofeteado con hielo. Respondí con toda la calma que pude reunir: «No hay problema». Tomé mi bolso y salí de la iglesia donde había organizado el bautizo de mi nieto. Entonces hice una llamada que les cambió la vida para siempre. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Pero retrocedamos un poco para entender cómo llegamos a este momento. Mi nombre es Carla Vázquez, tengo 58 años y después de perder a mi esposo Raúl hace 3 años, encontré en la iglesia San Miguel no solo consuelo espiritual, sino una verdadera comunidad. Cuando mis noches se llenaron de silencio y mi casa se sintió demasiado grande, las señoras del grupo de oración se convirtieron en mi salvación. Por eso, cuando nació mi nieto Miguelito hace 4 meses, me emocioné tanto al organizar su bautizo. «Padre González», le dije después de misa un domingo, «¿podríamos hacer el bautizo aquí en San Miguel? Sería un honor para nuestra familia». Sus ojos se iluminaron. «Por supuesto, Carla. Después de todo lo que has hecho por nuestra parroquia, será un privilegio». Había pasado semanas preparando todo: las invitaciones, las flores, coordinando con las señoras de la cocina para el pequeño refrigerio después de la ceremonia. Incluso había bordado a mano el ropón que usaría Miguelito. Diego parecía agradecido, aunque Sofía, mi nuera, mantenía esa sonrisa tensa que ya conocía bien. El problema empezó 3 días antes del bautizo. Llegué a casa de Diego para llevar unos dulces que había preparado y escuché voces alteradas desde la cocina. «No entiendo por qué tu mamá tiene que controlar todo», decía Sofía con esa voz aguda que se le ponía cuando estaba molesta. «Es mi hijo Diego, mi primera experiencia como madre, y ella actúa como si fuera su bebé». «Sofía, mi mamá solo quiere ayudar», empezó Diego, pero ella lo cortó. «¿Ayudar?». Eligió la iglesia sin preguntarme. Decidió el menú del refrigerio. Hasta bordó el ropón sin consultarme qué quería para mi propio hijo. Me quedé parada ahí, sosteniendo mis dulces caseros como una idiota. Después de 3 años criando a Diego prácticamente sola, cuando Raúl trabajaba dobles turnos. Después de cuidar a Raúl durante su enfermedad, mientras Diego estudiaba su carrera. Después de todo el amor, los sacrificios, las noches sin dormir, pero respiré profundo. Tal vez Sofía tenía razón en algunas cosas. Tal vez me había emocionado demasiado y había tomado decisiones que le correspondían a ella. Toqué suavemente la puerta y entré con mi mejor sonrisa. «Hola, mis amores. Les traje esos polvorones que le gustan a Diego». Sofía ni siquiera me miró. Diego tenía esa expresión incómoda que ponía cuando no sabía cómo manejar la tensión entre su esposa y su madre. «Sofía, corazón», le dije en mi tono más conciliador, «si hay algo del bautizo que quieres cambiar, solo dímelo. Lo último que quiero es que te sientas incómoda». Ella finalmente me volteó a ver, pero su expresión no era de gratitud, era de fastidio, como si mi oferta de paz fuera una molestia más. «Ya está todo arreglado, ¿no? Ya todos piensan que la abuela perfecta organizó todo». Su tono tenía un filo que me cortó por dentro. «Sofía», murmuró Diego. «No, está bien», dije, aunque por dentro algo se estaba endureciendo. Solo quería que supieran que lo único que me importa es que Miguelito tenga un día hermoso. Salí de ahí con mis polvorones intactos y una nueva comprensión de la situación. Pero lo que Sofía no sabía era que 3 meses atrás, mientras ayudaba a limpiar su casa cuando estaba enferma, había visto algo que no debería haber visto. Algo que guardé como el secreto que era, pensando que nunca necesitaría usarlo. El día del bautizo, llegué temprano a la iglesia. Todo se veía perfecto. Las flores blancas que había arreglado, las bancas decoradas con listones celestes, el ropón de Miguelito colgando en la sacristía como una pequeña obra de arte. Las familias comenzaron a llegar. Mis hermanas Ana y Pilar me abrazaron con cariño. «Carla, todo se ve hermoso», me dijo Ana. «Miguelito va a tener un bautizo precioso». «Gracias por organizar todo esto», me susurró Pilar. «Eres una abuela increíble». Sentí esa calidez en el pecho que solo viene cuando sabes que has hecho algo con amor genuino. Había invitado a las señoras de mi grupo de oración, a los vecinos que conocían a Diego desde niño, a todos los que habían sido parte de nuestra familia extendida. Diego llegó con Sofía y Miguelito exactamente a tiempo.
Mi nieto se veía como un angelito en el ropón bordado. Diego me sonrió y por un momento pensé que todo estaría bien. Pero durante la ceremonia noté las miradas que intercambiaban Sofía y Diego. Pequeños gestos tensos que solo una madre puede detectar. Cuando el padre González derramó el agua bendita sobre la cabecita de Miguelito y proclamó: «Miguelito Vázquez, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Mi corazón se llenó de alegría. Después de la ceremonia, mientras todos se dirigían al salón parroquial para el refrigerio, Diego se acercó a mí. Su cara tenía esa expresión que solía poner de niño cuando iba a decirme algo que sabía que me dolería. «Mamá», comenzó mirando nerviosamente hacia donde Sofía sostenía a Miguelito, «necesito hablar contigo». «Claro, mi amor. ¿Todo bien?». Se acercó más y bajó la voz, pero no lo suficiente como para que algunas personas cercanas no escucharan. «Es que Sofía siente que organizaste todo sin consultarle. Está muy molesta y dice que no quiere estar en el mismo lugar que tú ahora mismo». Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. «Diego, yo solo quería...». «Lo sé, mamá, pero ella es la madre de Miguelito, y si no está cómoda...». Y entonces lo dijo, en voz alta, lo suficiente para que Rosa, mi mejor amiga, y al menos 5 personas más lo escucharan claramente. «Mamá, mi esposa no te quiere aquí. ¿Te puedes ir?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver las caras de shock de Rosa, de mis hermanas, del padre González que había escuchado desde la puerta del salón. 30 años criando a ese niño. 3 años siendo viuda y encontrando en mi familia mi única razón para levantarme cada mañana. Y esto era lo que recibía. Pero sonreí, porque a los 58 años he aprendido que la dignidad es lo único que nadie te puede quitar, a menos que tú se lo permitas. «No hay problema, Diego», dije en voz alta para que todos escucharan mi respuesta también. «Si eso es lo que necesitan, me voy». Tomé mi bolso, me despedí del padre González con un abrazo y salí de la iglesia San Miguel, donde había encontrado mi comunidad, donde había sanado mi corazón roto, donde acababa de organizar el bautizo de mi nieto con todo el amor del mundo. Pero antes de irme a casa, paré en el estacionamiento y saqué mi teléfono. «Doctor Ramírez», dije cuando contestó. «Soy Carla Vázquez. Necesito hablar con usted sobre Sofía Herrera. Es urgente». Esa llamada que cambió todo. Al día siguiente, desperté con el sonido insistente de mi teléfono. 7:23 AM y ya tenía 15 llamadas perdidas de Diego. Otras 8 de Sofía. Y seguían llegando. Rosa había llegado a mi casa la noche anterior con una botella de vino y ojos de fuego. «Carla, no puedo creer lo que pasó. En la iglesia, frente a todos. ¿Cómo se atrevió Diego a humillarte así?». «Está confundido», había dicho yo, sirviendo 2 copas, aunque por dentro tenía un nudo en el estómago que el vino no iba a deshacer. «Sofía lo tiene completamente manipulado». «Pues que se confunda solo», había exclamado Rosa. 30 años siendo la mejor madre del mundo y te trata como si fueras un estorbo. Ahora, con la luz del día colándose por mis cortinas y el teléfono sonando como si fuera una emergencia, me serví mi café con calma. Porque después de 58 años de vida y 3 de viudez, he aprendido que las emergencias de otras personas no siempre son mis emergencias. Contesté al 10º timbrado. «¿Mamá?». La voz de Diego sonaba desesperada. «¿Dónde has estado?». «Llevo llamando desde las 6 de la mañana». «Buenos días, Diego». «Estaba durmiendo. ¿Qué se te ofrece?». «Mamá, necesitamos hablar. Urgente. ¿Puedo ir a tu casa?». Me quedé callada un momento, degustando mi café. «¿Sofía va a venir contigo?». «No, ella está muy alterada. No entiende por qué». «¿Por qué qué, Diego?». Silencio del otro lado de la línea. Luego, con voz pequeña: «¿Por qué el doctor Ramírez la llamó ayer en la noche diciendo que tenían que reunirse hoy mismo para discutir algunas irregularidades en sus documentos de trabajo?». Ahí estaba. Sonreí mientras tomaba otro sorbo de café. «¿Y qué irregularidades serían esas?». «Mamá, tú sabes algo. Sofía dice que tú llamaste al hospital». «¿Yo? ¿Por qué habría de llamar al hospital, Diego?». «No lo sé, pero ella está segura de que tiene algo que ver contigo. Está llorando, diciendo que va a perder su trabajo, que su carrera está arruinada». «Qué lástima», dije, y mi tono era tan plano que hasta yo me sorprendí de mi propia frialdad. «Mamá, ¿qué quieres que te diga, Diego?
Ayer tu esposa me humilló en la iglesia. Me echó del bautizo de mi propio nieto como si fuera una extraña. ¿Y ahora que tiene problemas, de repente soy la mala de la película? Es que no entiendo cómo... Diego, lo corté suavemente. Si Sofía tiene problemas en su trabajo, debe ser porque hizo algo que causó esos problemas. Yo no trabajo en el hospital. Yo no tengo nada que ver con sus documentos o sus certificaciones. Técnicamente no estaba mintiendo. Yo no trabajaba en el hospital, pero conocía a alguien que sí. ¿Puedo ir a verte? Por favor. Necesitamos arreglar esto en familia. ¿Ahora somos familia? Porque ayer parecía que era una extraña indeseable. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Mamá, lo siento. Siento mucho lo que pasó ayer, pero Sofía estaba muy estresada y yo no tengo derecho a estar estresada también. ¿Yo no tengo sentimientos? Sí, claro que sí. Por favor, déjame ir a explicarte. Miré por la ventana hacia mi pequeño jardín, donde las flores que Raúl había plantado seguían creciendo sin él. 3 años después, seguían floreciendo cada primavera como un recordatorio de que las cosas hermosas pueden sobrevivir incluso después de perder a quien las cuidaba. Está bien, ven, pero solo tú. Mientras esperaba a Diego, recordé cómo había descubierto el secreto de Sofía. Había sido en diciembre, cuando Sofía estaba con gripe y yo había ido a ayudar con la limpieza de la casa. Diego trabajaba doble turno y Miguelito recién había nacido. Era mi manera de apoyar sin imponerme. O eso pensaba. Mientras organizaba su oficina en casa, me tropecé y varios papeles cayeron de su escritorio. Al recogerlos, vi que uno de los certificados médicos tenía fechas que no coincidían. Luego noté que las firmas en diferentes documentos parecían extrañas, distintas, aunque supuestamente eran de la misma persona. En ese momento pensé que tal vez me estaba imaginando cosas, pero guardé la información en mi memoria, como hacen las madres cuando algo no se siente bien. Semanas después, durante una cena familiar, Sofía mencionó casualmente que había conseguido su trabajo en el hospital después de un proceso muy competitivo. Se veía nerviosa al decirlo, y Diego la había mirado de una manera extraña. Fue entonces cuando decidí llamar a mi viejo amigo Dr. Ramírez, quien había sido el médico de Raúl durante su enfermedad. Una conversación casual sobre los procesos de contratación en los hospitales me confirmó mis sospechas. Los documentos que había visto no solo tenían inconsistencias. Algunas de las certificaciones que mostraba Sofía simplemente no existían en los registros oficiales. Pero yo había guardado silencio, porque a pesar de todo, Sofía era la madre de mi nieto. Porque pensé que tal vez podía cambiar, que tal vez podíamos llevarnos bien. Hasta que decidió humillarme en la iglesia. El timbre interrumpió mis pensamientos. Diego estaba en mi puerta, con ojeras y esa cara de perro regañado que ponía desde niño cuando sabía que había metido la pata. «Pasa», le dije, señalando el sofá donde su papá solía sentarse a ver las noticias. «Mamá, esto es un desastre», comenzó antes de que yo siquiera le ofreciera café. «Sofía no durmió en toda la noche. Dice que van a investigar todos sus documentos, que podrían acusarla de falsificación». Me senté en mi sillón favorito, el que Raúl me había comprado para nuestro 20º aniversario, y lo miré directamente a los ojos. ¿Y ella falsificó algo, Diego? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Diego abrió la boca, la cerró y finalmente desvió la mirada. «No lo sé», murmuró. «Sí sabes», dije suavemente. «Lo sabes porque has vivido con ella estos años. Has visto cuando se pone nerviosa, cuando evita ciertos temas. Las esposas no son las únicas que notamos estas cosas». Diego se pasó las manos por el cabello. «Puede ser que algunos de sus certificados no sean exactamente legales. No lo sé. Solo sé que está aterrada y que de alguna manera tú estás involucrada en esto». Me levanté y fui a la cocina a servirle café. Mientras lo preparaba, podía sentir sus ojos siguiéndome, tratando de leer mi expresión. «Diego», dije cuando regresé con su taza favorita, la que tenía dibujado un osito que él había elegido cuando tenía 7 años. «¿Por qué crees que estoy involucrada?» «Porque ayer saliste de la iglesia y a las pocas horas Sofía recibió esa llamada del hospital. ¿Coincidencia?» «Mamá». «No. ¿No qué? No me trates como si fuera tonto. Sé que hiciste algo y necesito saber qué». Me senté de nuevo, tomé un sorbo de mi café
y lo miré con todo el amor y toda la decepción que sentía. Lo que hice, Diego, fue exactamente lo que me pidieron que hiciera. Me fui. Salí de la vida de ustedes tal como Sofía quería. Pero resulta que cuando uno se sale de la vida de alguien, deja de proteger los secretos de esa persona también. El color se le fue de la cara. ¿Qué secretos? Sonreí y tomé otro sorbo de café. Pero Sofía no sabía lo que yo había visto. Siéntate bien, Diego, le dije, usando ese tono de madre que había perfeccionado durante 30 años. Y déjame contarte la historia completa. Diego se acomodó en el sofá, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café. Conocía esa expresión. La había visto cuando tenía 12 años y había roto el jarrón de mi abuela, cuando a los 16 había chocado el carro, cuando a los 25 me había confesado que estaba enamorado de una mujer casada. Siempre había sido un niño transparente, incapaz de ocultar sus emociones, lo contrario de su esposa. Era diciembre, comencé, acomodándome en mi sillón. Tú trabajabas dobles turnos porque acababa de nacer Miguelito. Sofía tenía gripe y me pidió que viniera a ayudar con la casa. Recuerdo, murmuró Diego. ¿Estabas ahí todos los días? Sí, porque pensé que era lo que una abuela debía hacer. Ayudar sin estorbar, estar presente sin imponerme. Me reí sin humor. Qué ingenua fui. Diego no dijo nada, pero vi cómo tragaba saliva. Estaba limpiando su oficina. Ya sabes cómo soy de meticulosa. Quería que todo estuviera perfecto para cuando se sintiera mejor. Moviendo papeles, organizando, aspirando. Me levanté y fui hacia mi propia oficina, ese pequeño cuarto donde Raúl solía pagar las cuentas y donde ahora yo guardaba mis cosas importantes. Diego me siguió con la mirada, y entonces me tropecé. Continué desde el otro cuarto, saboreando cada palabra. Estos pies de vieja, ya sabes. Se me cayeron varios papeles del escritorio de Sofía. Regresé con una carpeta azul en las manos. Diego la miró como si fuera una bomba. Cuando los recogí, vi algo interesante. Abrí la carpeta y saqué unas copias fotográficas. ¿Reconoces esto? Diego tomó las fotos con manos temblorosas. Eran fotografías de los certificados médicos de Sofía, las que yo había tomado discretamente con mi teléfono ese día. Mamá, ¿por qué fotografiaste esto? Porque algo no se veía bien. Mira las fechas, Diego. Señalé los documentos. Este certificado dice que Sofía completó su especialización en enfermería en mayo de 2019. Pero este otro documento, supuestamente firmado por el mismo director del programa, está fechado en marzo de 2019. ¿No te parece extraño? Diego estudió las fotografías y pude ver el momento exacto en que entendió lo que estaba viendo. Además, continué, fíjate en las firmas. Este doctor Mendoza aparentemente firmó 3 documentos diferentes en fechas distintas, pero las firmas son completamente diferentes entre sí. Tal vez el doctor cambió su firma o... Diego, lo interrumpí gentilmente. Estás hablando con alguien que trabajó 15 años en el banco antes de casarme con tu papá. Sé reconocer una firma falsificada. El silencio llenó la habitación como una niebla espesa. Diego dejó las fotografías en la mesa de centro y se cubrió la cara con las manos. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde ese día en diciembre. Pero Diego, yo no hice nada con esta información. La guardé aquí, en esta carpeta, y traté de olvidarla. ¿Por qué? Me senté de nuevo frente a él. Porque eres mi hijo, porque Miguelito es mi nieto, porque pensé que tal vez Sofía había cometido un error desesperado, pero que podía cambiar, que podíamos ser una familia. Diego me miró a través de sus dedos. ¿Y qué cambió? Lo que cambió, mi amor, fue que ayer tu esposa me humilló públicamente. Me echó del bautizo de mi propio nieto como si fuera una desconocida que estaba causando problemas. Me levanté y caminé hacia la ventana, donde podía ver el jardín de rosas que Raúl y yo habíamos plantado juntos. Durante 3 años he sido viuda. Diego, 3 años levantándome cada día sin tu papá, encontrando razones para seguir adelante. Y una de esas razones era ustedes. Era ser abuela, ser parte de la familia. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Así que cuando Sofía decidió que yo era un problema que había que eliminar, cuando tú decidiste que los sentimientos de ella eran más importantes que los míos, cuando me trataron como si mis 30 años de ser tu madre no valieran nada, me volteé hacia él.
Decidí que ya no tenía que proteger los secretos de alguien que no me respeta. Diego estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que me recordaban al niño que había sido. ¿Qué le dijiste al doctor? ¿Ramírez? Le dije la verdad, que había visto documentos en casa de su empleada Sofía Herrera que me parecían sospechosos. Le expliqué mis observaciones profesionales como alguien que trabajó años verificando documentos. ¿Y él qué dijo? Que investigaría, que si había irregularidades, el hospital tenía protocolos muy estrictos. Diego se limpió los ojos con la manga de su camisa. ¿Sabes lo que esto significa para nosotros? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. ¿Para ustedes? Diego, yo ya no formo parte de ustedes. Eso lo dejaron muy claro ayer. No es verdad. ¿No? Me reí, pero no había humor en el sonido. Entonces explícame por qué estás aquí solo. Explícame por qué Sofía no vino a disculparse. Explícame por qué la primera vez que me buscas en 24 horas es cuando ella tiene problemas. Diego no tenía respuesta para eso. La verdad, Diego, es que ustedes me necesitan solo cuando les conviene. Para organizar bautizos, para cuidar a Miguelito cuando ustedes quieren salir, para ayuda económica cuando las cosas están difíciles. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. ¿Ves esto? 23 llamadas perdidas de ustedes desde esta mañana, pero la última vez que me llamaron solo para preguntarme cómo estaba fue hace 2 meses. ¿Mamá? No, déjame terminar. Mi voz era firme pero no cruel. Yo crié a un hombre bueno, Diego. Te enseñé a ser respetuoso, considerado, a valorar a la familia, pero en algún lugar del camino decidiste que mantener a tu esposa contenta era más importante que mantener a tu madre con dignidad. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. Y ahora que las decisiones de Sofía tienen consecuencias, vienes corriendo a casa de mamá para que arregle el desastre. ¿Qué quieres que haga? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. Era la pregunta correcta, finalmente. Lo que quiero, Diego, es que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Sofía falsificó documentos. Eso tiene consecuencias. Tú me humillaste en público. Eso también tiene consecuencias. Puedes deshacer esto, llamar al doctor Ramírez y decirle que te equivocaste. Lo miré fijamente. Después de todo lo que había pasado, después de toda la explicación, todavía pensaba que yo debía ser la que arreglara las cosas. No, dije simplemente. ¿Por qué? Porque no me equivoqué. Los documentos de Sofía son falsos. Ella cometió fraude. Y yo no voy a mentir para proteger a alguien que no respeta ni mi edad ni mi lugar en esta familia. Diego se levantó del sofá, claramente agitado. Pero es la madre de tu nieto. Si pierde su trabajo no vamos a poder mantener la casa, los pagos del carro. Ah, dije, sintiendo una claridad fría instalarse en mi mente. Ahí está la verdad. No estás preocupado porque Sofía hizo algo malo. Estás preocupado porque las consecuencias de lo que ella hizo van a afectar tu estilo de vida. Es la realidad. ¡Mamá! La realidad, Diego, es que tu esposa es una fraude. Y en lugar de estar enojado con ella por poner en riesgo el futuro de tu familia con sus mentiras, estás enojado conmigo por no mentir para protegerla. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende de Sofía. Si coopera con la investigación, si admite lo que hizo y trata de arreglar las cosas, tal vez pueda encontrar trabajo en otro lugar. Pero si sigue negando, si trata de culpar a otros... No terminé la frase, pero Diego entendió. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación? Esa era la pregunta que había estado esperando toda la mañana. Eso depende de ustedes, de si aprenden que humillar a la gente tiene consecuencias, de si entienden que yo no soy su empleada o su niñera, sino la matriarca de esta familia y merezco respeto. Sofía nunca va a disculparse contigo. Entonces supongo que ya tienes tu respuesta. Diego abrió la puerta, pero no se fue inmediatamente. ¿De verdad vas a destruir nuestra familia por orgullo? La pregunta me golpeó como una bofetada, pero mantuve mi compostura. No, Diego. Ustedes destruyeron nuestra familia cuando decidieron que yo no merecía respeto básico. Yo solo dejé de limpiar los desastres que ustedes crearon. Cuando se fue, me quedé parada en mi sala, rodeada del silencio y de la certeza de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Y entonces supe exactamente cómo usarlo. 2 días después, Rosa llegó a mi casa con el periódico local en una mano y una expresión de completa incredulidad en la cara. «Carla», dijo,
dejando caer el periódico en mi mesa de cocina. ¿Ya viste esto? La noticia estaba en la página 3. Enfermera del Hospital General, investigada por falsificación de documentos. No mencionaban el nombre de Sofía, pero cualquiera que conociera los detalles sabría de quién se trataba. Dice que encontraron irregularidades en múltiples certificaciones. Leyó Rosa en voz alta. Que la investigación se expandió después de que un ciudadano preocupado reportó inconsistencias en documentos médicos. Tomé un sorbo de mi té sin comentar nada. Carla, ¿fuiste tú? ¿Fui yo qué, Rosa? El ciudadano preocupado. Sonreí por primera vez en días. Yo solo reporté lo que vi. Es mi deber cívico, ¿no? Rosa se sentó frente a mí, con esa expresión mitad admiración, mitad preocupación que ponía cuando pensaba que tal vez me había pasado de la raya. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que Sofía va a tener que asumir las consecuencias de sus decisiones. El teléfono sonó, ¿o no? Era Diego otra vez. Habían sido 3 días de llamadas constantes. Decidí contestar. ¿Sí? Mamá, ¿viste el periódico? Sí. Todo el pueblo está hablando de esto. La gente está preguntando si es Sofía. Sus compañeras de trabajo la están evitando. Su supervisora le dijo que se tome unos días mientras resuelven la investigación. ¡Qué lástima! Mamá, tienes que ayudarnos. ¿Ayudarlos cómo? Llama al periódico. Diles que se equivocaron, que era información incorrecta. Me reí. No pude evitarlo. Diego, ¿realmente piensas que yo controlo lo que publica el periódico? Pero tú empezaste esto. Yo no empecé nada. Sofía falsificó documentos. Eso es lo que empezó todo. Silencio del otro lado de la línea. ¿Dónde está Sofía ahora? Pregunté. En casa, llorando. No ha salido en 2 días porque dice que todo el mundo la va a juzgar. ¿Y ustedes qué van a hacer? No sé. Su hermana dice que puede conseguirle trabajo en un hospital en Guadalajara. Pero tendríamos que mudarnos. Interesante. ¿Y tú qué piensas de eso? No quiero irme, mamá. Mi trabajo está aquí, mis amigos, mi vida. Tu familia también está aquí. Otro silencio largo. Sofía dice que si nos quedamos aquí, nunca va a poder reconstruir su reputación, que la gente siempre va a recordar esto. Probablemente tiene razón. Mamá, ¿qué quieres que te diga? ¿Diego? ¿Que está bien falsificar documentos? ¿Que las mentiras no tienen consecuencias? Quiero que seas mi madre, que me ayudes. Yo soy tu madre. Por eso no voy a mentir para ayudarte a salir de un problema que ustedes mismos crearon. Rosa me miraba con los ojos muy abiertos. Gesticuló preguntando si todo estaba bien. Asentí. ¿Qué necesitas de mí exactamente, Diego? Necesito que arregles esto. No puedo arreglar lo que Sofía hizo. Solo ella puede hacer eso. ¿Cómo? Confesando, disculpándose, aceptando las consecuencias y tratando de compensar el daño. Nunca va a hacer eso. Entonces supongo que van a tener que mudarse a Guadalajara. ¿Así de fácil? ¿Vas a dejar que tu hijo se vaya del pueblo por esto? La pregunta me dolió más de lo que quería admitir. Pero había algo que Diego no entendía. Mi amor, le dije suavemente, yo no estoy corriendo a nadie del pueblo. Las decisiones de Sofía son las que están causando estas consecuencias. Pero tú podrías detenerlo. ¿Cómo? ¿Mintiendo al doctor Ramírez? ¿Diciendo que los documentos falsificados de Sofía son reales? Sí. No. ¿Por qué no? Porque eso sería convirtiéndome en cómplice de su fraude. Porque sería enseñarte a ti y a mi nieto que las mentiras y la deshonestidad son aceptables si convienen a la familia. Rosa asintió con aprobación. Pero yo sabía que estaba partiendo mi propio corazón. Además, continué, ¿has pensado en por qué Sofía nunca ha venido a hablar conmigo directamente? ¿Por qué eres tú el que está haciendo todas estas llamadas? Está avergonzada. ¿De qué? ¿De haber falsificado documentos o de haber sido descubierta? Diego no respondió. Y más importante, agregué, ¿dónde está tu disculpa? ¿Mi disculpa? Diego, tú me echaste del bautizo de mi nieto, en público, frente a toda nuestra comunidad, y en 3 días de crisis ni una sola vez me has pedido perdón por eso. Otro silencio. Lo siento, mamá. ¿Por qué lo sientes? Porque te lastimé. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y entiendes por qué fue incorrecto? ¿Sí? Creo que sí. Explícamelo. Pude escuchar su respiración nerviosa a través del teléfono. Porque eres mi madre. Porque organizaste todo el bautizo con amor. Porque no merecía ser tratada así. ¿Y qué más?
No sé qué más quieres que diga. Quiero que entiendas que el respeto no es opcional en una familia, que no puedes tratarme como un estorbo cuando le conviene a tu esposa y luego venir corriendo por ayuda cuando tienes problemas. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque si lo entendieras, Sofía estaría aquí conmigo ahora mismo, disculpándose por su comportamiento. Ella nunca va a hacer eso. Entonces ya sabes qué tipo de mujer escogiste como esposa. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero era la verdad. ¿Qué significa eso? Significa que casarse no solo es elegir a una persona para amar, es elegir qué tipo de familia quieres crear, qué valores quieres enseñar a tus hijos. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde Miguelito había dado sus primeros pasos unas semanas atrás. ¿Quieres que Miguelito crezca pensando que está bien mentir y falsificar documentos si te ayuda a conseguir lo que quieres? ¿Quieres que aprenda que humillar a los abuelos es aceptable? No. Entonces tienes que decidir qué es más importante: proteger las mentiras de Sofía o crear una familia basada en honestidad y respeto. ¿Y si elijo honestidad y respeto pero Sofía decide irse? La pregunta colgó en el aire como una nube de tormenta. Entonces sabrás qué tipo de mujer era realmente, y Miguelito crecerá con un padre que escogió hacer lo correcto, aunque fuera difícil. No es tan fácil, mamá. Nunca dije que fuera fácil, dije que era correcto. Después de colgar, Rosa y yo nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. ¿Crees que van a mudarse?, preguntó finalmente. No lo sé. Depende de qué tan orgullosa sea Sofía y qué tan débil sea Diego. ¿Y si se van? Me dolía el pecho solo de pensarlo. Entonces visitaré a mi nieto cuando pueda, y esperaré a que Diego madure lo suficiente para entender la diferencia entre lealtad y complicidad. Rosa puso su mano sobre la mía. Estás haciendo lo correcto, Carla. No se siente como lo correcto. Las cosas correctas rara vez se sienten fáciles. Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena, escuché un carro estacionándose afuera. Miré por la ventana y vi a Diego caminando hacia mi puerta, pero esta vez no venía solo. Sofía lo acompañaba, cargando a Miguelito. Mi corazón se aceleró. Tal vez finalmente habían entendido, pero cuando abrí la puerta y vi la expresión en la cara de Sofía, supe inmediatamente que no habían venido a disculparse. Diego no sabía que esto era solo el comienzo. «Venimos a hablar», dijo Sofía sin saludar, empujando la puerta de mi casa como si fuera suya. «Necesitamos aclarar algunas cosas». Su voz tenía ese tono que había aprendido a reconocer en los últimos años, controlado, pero con una corriente de rabia debajo. Diego la siguió, cargando a Miguelito, con la cara de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Por favor, pasen», dije con toda la cortesía que pude reunir. «¿Quieren café?» «No», respondió Sofía bruscamente. «No vamos a quedarnos mucho tiempo». Se sentó en mi sofá sin invitación, con esa postura rígida que adoptaba cuando estaba preparándose para una confrontación. Diego se quedó parado cerca de la puerta, meciendo suavemente a Miguelito. «Entonces», dije, tomando mi lugar en mi sillón favorito, «¿de qué quieren hablar?» Sofía me miró directamente a los ojos por primera vez en días. «Quiero saber exactamente qué le dijiste al doctor Ramírez». «Ya se lo expliqué a Diego». «No, quiero escucharlo de ti». Palabra por palabra. Interesante. Había venido preparada para una batalla, pero no sabía que yo había estado preparándome para esta conversación durante días. Le dije que había observado irregularidades en unos documentos médicos que vi por casualidad. Le expliqué mis observaciones profesionales y le sugerí que las investigara. ¿Qué tipo de irregularidades? Fechas inconsistentes, firmas que no coincidían, certificaciones que parecían cuestionables. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Y no te parece que meterte en los asuntos profesionales de otras personas es inapropiado? Sonreí. ¿Sabes qué me parece inapropiado? Falsificar documentos médicos. Yo no falsifiqué nada. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. La investigación probará tu inocencia. Diego se aclaró la garganta. Mamá, el punto es que esto está causando problemas enormes. Sofía está siendo tratada como si fuera culpable antes de que terminen la investigación. Así funcionan las investigaciones, Diego. Cuando hay sospechas fundadas, se investiga. Pero las sospechas están basadas en mentiras. Explotó Sofía, levantándose del sofá. Tú inventaste todo esto porque estás celosa. Ahí estaba, el verdadero carácter de Sofía, finalmente sin máscaras.
¿Celosa de qué exactamente? De que Diego me escogió a mí, de que tenemos nuestra propia familia, de que no necesitamos que una vieja amargada controle nuestras vidas. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar. Diego se veía horrorizado. Miguelito comenzó a llorar, como si pudiera sentir la tensión en el ambiente. «Sofía», murmuró Diego, «no tenías que...» «¿Qué, Diego? ¿No tenía que decir la verdad? Tu madre está destruyendo mi vida porque no puede aceptar que ya no eres su bebito». Me levanté lentamente de mi sillón. A mis 58 años había soportado muchas cosas. La muerte de mi esposo, años de dificultades económicas, decepciones familiares. Pero que esta niña de 28 años me llamara vieja amargada en mi propia casa, cruzaba una línea que no sabía que existía. «Diego», dije con voz muy tranquila, «lleva a Miguelito al jardín. Sofía y yo necesitamos hablar a solas. Mamá, no creo que...» «Ahora». Diego obedeció inmediatamente, reconociendo ese tono de voz de su infancia. Cuando la puerta del patio se cerró detrás de él, me volteé hacia Sofía. «Siéntate. No pienso...» «Siéntate», repetí, y algo en mi voz la hizo obedecer. «Ahora vamos a tener la conversación que deberíamos haber tenido hace años», comencé, caminando hacia la ventana. «Vas a escuchar sin interrumpir, y cuando termine, vas a decidir qué tipo de futuro quieres para tu familia». Sofía cruzó los brazos, pero no dijo nada. «Primero, los documentos. Yo no inventé nada. Tengo fotografías de tus certificaciones, y cualquier experto puede confirmar que las firmas son inconsistentes. El doctor Mendoza, que supuestamente firmó tu especialización en enfermería, falleció en 2018, un año antes de que, según tus documentos, completaras el programa. Vi cómo el color se le iba de la cara. Segundo, mi motivación. No estoy celosa de ti, niña. Estoy decepcionada de la mujer que mi hijo escogió como madre de mi nieto. Una mujer que miente, que manipula y que no tiene el respeto básico hacia la familia que la acogió. Yo nunca... Cállate. Todavía estoy hablando». Sofía cerró la boca, claramente sorprendida por mi tono. Tercero, mi edad. Sí, soy mayor que tú. Eso significa que he vivido más, he visto más, he aprendido más. No soy una vieja amargada. Soy una mujer que ha trabajado toda su vida, que crió a un hijo bueno, que amó a un esposo por 25 años y que merece respeto por todo eso. Caminé hacia donde estaba sentada y me paré frente a ella. Cuarto, lo que va a pasar ahora. Tienes dos opciones. Puedes seguir mintiendo, negando, culpándome a mí por tus problemas. En ese caso, la investigación seguirá su curso. Probablemente perderás tu licencia y tendrás que mudarte del pueblo. O puedes hacer lo que debiste hacer desde el principio. Confesarle a Diego la verdad completa sobre tus documentos falsificados. Disculparte conmigo por tu falta de respeto y trabajar juntos para encontrar una manera de arreglar este desastre que tú creaste. Sofía me miró con esa mezcla de odio y miedo que he visto en la cara de la gente cuando se dan cuenta de que se acabaron sus opciones. ¿Y si hago eso? ¿Vas a arreglar todo con el hospital? Me reí. ¿Todavía no entiendes? Yo no puedo arreglar nada. Los documentos son falsos, sin importar lo que yo diga. El fraude ocurrió sin importar mis sentimientos hacia ti. Pero si nunca hubieras dicho nada, si nunca hubiera dicho nada, habrías seguido trabajando bajo credenciales falsas. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que cada paciente bajo tu cuidado estaba en riesgo porque no tenías las calificaciones reales que decías tener. Por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido a vergüenza en sus ojos. Yo sí sé hacer el trabajo. Estudié enfermería, solo que no completé oficialmente algunos cursos. ¿Cuáles cursos? Los de cuidados intensivos y el de farmacología avanzada. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Los de cuidados intensivos? Sofía, trabajas en la unidad de cuidados intensivos del hospital. Pero aprendí sobre la marcha. Nunca lastimé a nadie. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que una decisión que tomaste basada en conocimientos incompletos no afectó a alguien? Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero ya no me importaba. Y farmacología avanzada, continué, sintiendo una rabia fría instalarse en mi pecho. ¿Sabes qué significa eso?
Significa que has estado administrando medicamentos sin entender completamente las interacciones, los efectos secundarios, las dosificaciones. Pregunto cuando no sé. No deberías tener que preguntar, deberías saber. Diego abrió la puerta del patio en ese momento, probablemente atraído por nuestras voces elevadas. ¿Qué está pasando? Tu esposa me está confesando que falsificó documentos para trabajar en cuidados intensivos sin la calificación real necesaria. Le dije sin quitarle los ojos de encima a Sofía. Diego se quedó parado en la puerta como si lo hubiera golpeado un rayo. ¿Es verdad? Sofía se limpió los ojos, pero no respondió. Sofía, ¿es verdad? Solo algunos cursos, murmuró. Pero yo sabía hacer el trabajo. Dios mío. Diego se dejó caer en una silla, todavía cargando a Miguelito. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Significa, dije yo, que tu esposa no solo cometió fraude documental, puso en riesgo la vida de pacientes inocentes por su ambición personal. No es verdad. ¿No? ¿Puedes garantizarme que cada decisión médica que tomaste en los últimos 2 años fue correcta? ¿Puedes prometerme que ningún paciente sufrió porque no tenías el conocimiento completo que afirmas tener? Sofía no pudo responder, porque ambas sabíamos que no podía hacer esa promesa. Y ahora, continué, sintiendo una claridad extraña y poderosa. ¿Entiendes por qué no voy a mentir para protegerte? No se trata solo de documentos falsos o de orgullo herido. Se trata de integridad profesional y responsabilidad ética. Me dirigí hacia la puerta, indicando que la conversación había terminado. Vayan a casa, piensen en lo que acaban de confesar, y mañana, Sofía, vas a llamar al doctor Ramírez y le vas a contar toda la verdad. ¿Y si no lo hago? Sonreí, pero no había calidez en la expresión. Entonces mañana en la tarde yo lo voy a hacer por ti, porque había algo más que Sofía no sabía. ¿Qué más? Que yo no solo fotografié tus documentos falsos. También anoté fechas específicas, turnos que trabajaste, pacientes que estaban bajo tu cuidado cuando tomaste decisiones médicas sin las certificaciones apropiadas. La cara de Sofía se volvió del color de la cera. ¿Qué significa eso? Significa que si esto va a juicio, no solo vas a perder tu licencia. Vas a enfrentar cargos criminales por poner en peligro vidas humanas. Diego se levantó tan rápido que casi deja caer a Miguelito. ¡Mamá! ¿Qué, Diego? ¿Quieres que mienta para proteger a alguien que pudo haber lastimado a pacientes inocentes? ¿Quieres que enseñe a mi nieto que está bien poner vidas en riesgo por conveniencia personal? No sabía que había llegado tan lejos. Ahora lo sabes. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Porque había algo más que Sofía no sabía. Había algo más que Sofía no sabía. Que mi antiguo supervisor en el banco, Héctor Morales, ahora trabajaba en el departamento de investigaciones del hospital. Y que cuando le mencioné casualmente durante nuestra cena mensual que había visto algunas irregularidades preocupantes, él había comenzado su propia investigación paralela. 3 días después de la confrontación en mi sala, Diego llegó a mi casa con una cara que no le había visto desde que era adolescente, y había chocado el carro de su papá. «Mamá», dijo sin saludar. Héctor Morales llamó a Sofía. «¿Ah, sí?» Me serví mi café matutino con toda la calma del mundo. ¿Y qué quería? Quiere reunirse con ella esta tarde. Dice que es sobre discrepancias adicionales en su historial laboral. Qué interesante. Diego se dejó caer en el sofá como un saco de papas. ¿Qué le dijiste exactamente? Ya te dije. Le comenté sobre las irregularidades que había observado. Pero Héctor no trabaja con el doctor Ramírez. ¿Por qué estaría involucrado? Sonreí y tomé un sorbo de café. Porque Héctor es muy minucioso. Cuando se entera de que alguien está falsificando documentos en el hospital donde trabaja, tiende a investigar a fondo. ¿Dónde trabaja? En recursos humanos, verificación de antecedentes y credenciales. El color se le fue completamente de la cara. ¿Héctor Morales del banco? ¿Tu ex supervisor? El mismo. Mamá, ¿por qué no me dijiste que él trabajaba en el hospital? Porque no me preguntaste. Me senté frente a él. ¿Sabes qué más no me preguntaste, Diego? No me preguntaste si había más irregularidades además de los documentos falsificados. ¿Hay más? ¿Le has preguntado a tu esposa sobre su historial laboral anterior? ¿Sobre por qué dejó su trabajo en Monterrey tan repentinamente? Diego me miró como si acabara de hablarle en chino. ¿Qué trabajo en Monterrey? El que tenía antes de venir aquí, en el Hospital San José. Sofía nunca trabajó en Monterrey. Ella es de aquí. Estudió aquí.
No, Diego. Sofía trabajó 8 meses en el Hospital San José de Monterrey antes de conseguir el trabajo aquí, y dejó ese trabajo muy abruptamente. Vi cómo la información se registraba en su cerebro, pieza por pieza. ¿Cómo sabes eso? Porque Héctor es muy bueno en su trabajo. Cuando le mencioné las irregularidades, investigó el currículum completo de Sofía y encontró algunas lagunas interesantes. ¿Qué tipo de lagunas? Me levanté y fui hacia mi escritorio, de donde saqué una carpeta que había preparado cuidadosamente. Siéntate cómodamente, Diego. Esta conversación va a tomar un rato. Abrí la carpeta y saqué una hoja con anotaciones en mi letra cuidadosa. Marzo de 2021 a noviembre de 2021. Sofía trabajó como enfermera en cuidados intensivos en el Hospital San José de Monterrey, pero ella me dijo que había venido directamente de la escuela de enfermería. Aparentemente no. Según los registros, renunció por motivos personales después de un incidente que requirió una investigación interna. ¿Qué tipo de incidente? Eso, dije cerrando la carpeta, es lo que Héctor está tratando de averiguar. Al parecer, los registros están sellados, pero él tiene contactos en Monterrey. Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que había heredado de su padre. No entiendo nada. ¿Por qué Sofía me mentiría sobre esto? Esa es una muy buena pregunta, una que tal vez deberías hacerle a tu esposa. ¿Qué más sabes? Sé que durante esos 8 meses en Monterrey hubo al menos 3 quejas formales sobre su trabajo. Sé que fue suspendida temporalmente en octubre de 2021 y sé que cuando renunció le dijeron que no era elegible para recontratación. Diego se veía como si estuviera a punto de vomitar. ¿Y todo esto salió a la luz por los documentos que encontraste? Los documentos fueron solo el comienzo, mi amor. Cuando empiezas a tirar de un hilo, a veces descubres que toda la tela está deshecha. El teléfono de Diego sonó. Era Sofía. No contestas, le dije. ¿Por qué? Porque primero necesitas procesar toda esta información. Necesitas decidir si vas a seguir siendo el esposo ciego que acepta cualquier mentira que le digan, o si vas a empezar a hacer las preguntas difíciles. Diego miró el teléfono hasta que dejó de sonar. ¿Qué preguntas? ¿Dónde estaba Sofía realmente durante esos años que dice que estudiaba? ¿Por qué mintió sobre Monterrey? ¿Qué pasó en ese hospital que la hizo huir? ¿Qué otras mentiras te ha dicho? No puedo creer que todo este tiempo... Diego, escúchame bien. Me acerqué y puse mis manos en sus hombros. Tu esposa no solo falsificó algunos documentos, construyó una identidad profesional completamente falsa. Te mintió sobre su pasado, sobre su experiencia, sobre quién es realmente. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Su teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó. Diga, sí, estoy con mi mamá. ¿Qué dijo? ¿Estás seguro? Ok, voy para allá. Colgó y me miró con ojos de pánico total. Héctor quiere ver a Sofía mañana a primera hora. Y dice que van a estar presentes representantes del Colegio de Enfermeras del Estado y posiblemente alguien de la Fiscalía. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga, Diego? Sofía cavó este hoyo ella solita. Pero la Fiscalía, ¿sabes lo que eso significa? Significa que falsificar documentos médicos es un delito grave, especialmente cuando pones en riesgo vidas humanas. Diego se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, como su papá solía hacer cuando estaba muy preocupado. Tengo que contratarle un abogado. ¿Con qué dinero? Se detuvo en seco. ¿Cómo que con qué dinero? Diego, si Sofía pierde su trabajo, que va a perder, van a tener que devolver 2 años de salarios obtenidos bajo credenciales falsas. Van a tener que pagar las multas y probablemente enfrentar demandas civiles de pacientes afectados. ¿Demandas civiles? ¿Piensas que cuando los pacientes se enteren de que su enfermera no tenía las certificaciones apropiadas, no van a querer compensación? Diego se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. ¿Cómo se supone que voy a mantener a Miguelito? Esa es otra buena pregunta, una que tal vez deberías haber considerado antes de decidir que humillarme en público era una buena idea. Me miró a través de sus dedos. ¿Vas a ayudarnos? ¿Ayudarlos cómo? No lo sé. ¿Con dinero? ¿Con un lugar donde vivir? ¿Con el abogado? Diego, amor mío, le dije con toda la paciencia que pude reunir. ¿Recuerdas lo que pasó hace una semana? ¿El bautizo?
El bautizo donde tu esposa decidió que yo era un problema que había que eliminar de sus vidas. Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Diferente, porque ahora me necesitan. Es mi hijo. Es tu nieto. Sí, es mi nieto. Y es precisamente porque es mi nieto que no voy a enseñarle que las mentiras, la manipulación y la falta de respeto son comportamientos que se recompensan. Entonces, ¿no nos vas a ayudar? Me levanté y me dirigí hacia la cocina, indicando que la conversación había terminado. Voy a ayudar a mi nieto, asegurándome de que no crezca pensando que está bien ser deshonesto. Voy a ayudar a mi hijo enseñándole que las decisiones tienen consecuencias. Y voy a ayudar a los futuros pacientes asegurándome de que una enfermera sin calificaciones apropiadas no vuelva a poner vidas en riesgo. ¡Pero somos familia! Me volteé hacia él desde la puerta de la cocina. Exacto, somos familia. Y es hora de que actúes como el hombre que crié en lugar del títere que tu esposa convirtió en ti. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que mañana, cuando Sofía se reúna con Héctor y los demás, vas a estar ahí. Vas a escuchar toda la verdad, sin importar qué tan fea sea. Y vas a decidir si quieres ser el esposo de una mentirosa o el padre de un niño que merece mejor. ¿Y después? Sonreí, pero no había calidez en la expresión. Después, vamos a descubrir exactamente qué pasó en Monterrey. La reunión fue un desastre, como sabía que sería. Diego me llamó esa misma tarde, con la voz quebrada de alguien que acaba de descubrir que su mundo entero estaba construido sobre mentiras. «Mamá», dijo sin preámbulos, «necesito que vengas a casa. Ahora». «¿Qué pasó en la reunión?» «Solo ven, por favor». Cuando llegué a la casa que había estado ayudando a pagar durante 3 años, encontré a Diego sentado en la mesa de la cocina con papeles esparcidos frente a él, como si hubiera explotado una bomba de documentos. Sofía estaba en el sofá, llorando de una manera que parecía más rabia que tristeza. «¿Dónde está Miguelito?», pregunté. «En casa de mi hermana», respondió Sofía sin mirarme. «Para que no tenga que ver esto». «¿Ver qué?». Diego levantó uno de los papeles. La verdad. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en una tarde. «Siéntate, mamá. Tienes que escuchar esto». Me senté frente a él, notando que Sofía había dejado de llorar y ahora me miraba con una expresión que no pude interpretar. «Resulta que», comenzó Diego, «mi esposa no solo falsificó documentos aquí, también los falsificó en Monterrey». «¿Ah, sí?». «Y no solo eso. En Monterrey, una paciente murió durante su turno». Sentí como si me hubieran golpeado con un balde de agua fría. «Diego, una señora mayor, diabetes complicada. Sofía le administró la dosis incorrecta de insulina porque malinterpretó las instrucciones del doctor». Miré hacia Sofía, que finalmente me devolvió la mirada con ojos llenos de desafío. «Fue un error», dijo con voz ronca. «Los errores pasan en los hospitales, pero tú no reportaste el error». Continué por Diego. «Lo encubriste. Cambiaste los registros para que pareciera que habías seguido las instrucciones correctamente». «¿Cómo sabes eso?». «Porque Héctor tiene contactos en Monterrey, porque cuando empezó a investigar tu historial, encontró a una enfermera supervisora que nunca había estado cómoda con la manera en que se manejó esa muerte». Diego puso otro papel en la mesa. «María Elena Vázquez, 73 años, abuela de 5 nietos. Murió porque mi esposa le dio una dosis de insulina que era apropiada para alguien con certificación avanzada en endocrinología, no para una enfermera básica». «Era una situación de emergencia», explotó Sofía. «El doctor no estaba disponible». «Exacto», dije yo calmadamente. «Era una emergencia, y tú tomaste una decisión médica para la cual no tenías la capacitación apropiada. Una decisión que le costó la vida a una abuela inocente. No sabía que iba a pasar eso, pero por eso existen las certificaciones», gritó Diego. «Por eso los cursos son obligatorios. Para que sepas qué hacer en emergencias». Sofía se levantó del sofá con la cara roja de rabia. «Es fácil juzgar cuando nunca has estado en esa situación, cuando nunca has tenido que tomar decisiones de vida o muerte». «Tienes razón», le dije. «Nunca he estado en esa situación. ¿Y sabes por qué? Porque nunca fingí tener calificaciones que no tenía. Nunca mentí sobre mi capacitación. Nunca puse a pacientes inocentes en riesgo por mi arrogancia. No fue arrogancia, fue supervivencia». «¿Supervivencia?».
Diego levantó otro documento. Aparentemente, Sofía necesitaba el trabajo en Monterrey porque tenía deudas. Deudas grandes. ¿Qué tipo de deudas? Sofía se quedó callada, pero Diego continuó. Deudas de juego. Su exnovio, Rodrigo, era adicto al juego. Sofía avaló préstamos por él. Cuando la dejó, se quedó con la responsabilidad financiera. Otra pieza del rompecabezas cayó en su lugar. Así que falsificaste documentos para conseguir un trabajo mejor pagado. Necesitaba el dinero. Los prestamistas estaban amenazándome. ¿Y cuando la paciente murió? Fue un accidente. No fue mi culpa. Pero encubriste lo que pasó. Alteraste los registros médicos de una muerte. Porque sabía que me culparían. Sabía que dirían que fue mi culpa por no tener las certificaciones. Porque era tu culpa, dijo Diego con una voz que no reconocí. Una mujer murió porque fingiste saber algo que no sabías. Tú no entiendes la presión. Lo que no entiendo, explotó Diego, levantándose de la mesa, es cómo pudiste mentirme durante todo este tiempo. ¿Cómo pudiste dejar que creyera que eras una enfermera competente cuando sabías que habías matado a alguien? No la maté. Sí lo hiciste, gritó. Y por primera vez desde que era niño, vi a mi hijo verdaderamente furioso. Y luego viniste aquí, conseguiste otro trabajo con documentos falsos y seguiste poniendo gente en riesgo. Aquí nunca pasó nada. ¿Cómo lo sabes?, pregunté yo. ¿Cómo sabes que cada decisión médica que tomaste fue correcta? ¿Cómo sabes que no había pacientes que necesitaban un nivel de cuidado que tú no podías proporcionar? Sofía no respondió porque no podía responder. Y ahora, continué, la familia de María Elena Vázquez ha sido contactada. Han sido informados de que la muerte de su abuela está siendo reinvestigada. ¿Qué significa eso? Significa que van a exhumar el cuerpo. Significa que van a hacer una autopsia completa. Significa que si encuentran evidencia de negligencia médica, vas a enfrentar cargos criminales por homicidio culposo. Sofía se dejó caer de nuevo en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. No pueden hacer eso. Ya lo están haciendo, dijo Diego, mostrándome otro papel. Esta es la orden judicial. Leí el documento rápidamente. Era peor de lo que pensaba. Diego, dije suavemente, esto no solo afecta a Sofía. Tú también podrías enfrentar problemas legales. ¿Yo? ¿Por qué? Porque si sabías sobre su historial y no lo reportaste, podrías ser considerado cómplice. Yo no sabía nada. Lo sé, mi amor. Pero van a investigar todo. Van a verificar cada conversación, cada mensaje, cada momento desde que llegaron aquí. Diego se sentó lentamente, como si finalmente entendiera la magnitud de la situación. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora van a arrestar a Sofía. Probablemente hoy. ¿Cómo lo sabes? Porque Héctor me llamó antes de venir aquí. Los oficiales están en camino. Sofía levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Ya no es solo una investigación interna del hospital. Es una investigación criminal por homicidio culposo, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. No pueden arrestarme. Tengo un bebé. Deberías haber pensado en eso antes de falsificar documentos médicos. Diego me miró con una expresión de pánico total. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cuidar a Miguelito solo? Esa es una buena pregunta. Una que tal vez deberías haber considerado antes de echarme del bautizo de mi nieto. Por favor, mamá, no puedes seguir castigándonos por eso. No los estoy castigando, Diego. Las decisiones de ustedes están teniendo sus consecuencias naturales. Pero Miguelito es inocente. Sí, lo es. Y es por eso que voy a asegurarme de que tenga un futuro mejor del que le pueden ofrecer unos padres que piensan que mentir y manipular son formas aceptables de resolver problemas. Escuché sirenas a lo lejos. Suenan como si vinieran hacia aquí, dije, levantándome de la mesa. Diego corrió hacia la ventana. Son 2 patrullas. Sofía, le dije, tienes 1 minuto para decidir si vas a seguir negando todo o si vas a empezar a cooperar con las autoridades. ¿Qué diferencia hace? La diferencia entre 5 años de prisión y 15. Los timbrazos comenzaron, pero había algo más que Diego no sabía. No abras la puerta todavía, le dije a Diego cuando el timbre sonó por tercera vez. ¿Por qué? Porque hay algo más que necesitas saber antes de que arresten a tu esposa. Sofía me miró con ojos de terror. ¿Qué más? Siéntanse, dije, tomando el control de la situación. Los 2.
El timbre seguía sonando, pero sabía que los oficiales esperarían. Héctor les habría dicho que yo estaría aquí para facilitar las cosas. Diego, ¿recuerdas cuando Sofía estuvo hospitalizada hace 6 meses? ¿Esa infección que tuvo? Sí, claro. Estuvo 3 días internada. ¿Y recuerdas que yo fui a visitarla todos los días? Sí. ¿Y recuerdas que las enfermeras comentaron lo extraño que era que una colega hubiera desarrollado una infección tan severa sin causa aparente? Diego frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? Miré directamente a Sofía. Dile, Sofía, dile cómo realmente te enfermaste. No sé de qué estás hablando. ¿No? ¿No sabes nada sobre la jeringa que encontraron en tu bolso? La jeringa con rastros de bacterias que normalmente solo se encuentran en el laboratorio del hospital. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. ¿Qué jeringa?, preguntó Diego. La jeringa que tu esposa usó para inyectarse deliberadamente una infección. Eso es ridículo, explotó Sofía, pero su voz sonaba desesperada. ¿Lo es? Porque la enfermera supervisora que encontró la jeringa, Carmen Rodríguez, guardó evidencia. Y cuando Héctor empezó a investigar, Carmen finalmente se sintió segura para reportar lo que había visto. Diego me miraba como si le estuviera hablando en otro idioma. ¿Por qué alguien se inyectaría una infección? Pregúntale a tu esposa. No me inyecté nada, gritó Sofía. No, Sofía, ya no. Se acabaron las mentiras. Saqué mi teléfono y marqué el número de Héctor. Héctor, somos nosotros. Puedes entrar ahora. La puerta se abrió y Héctor entró seguido de 2 oficiales y una mujer que reconocí como fiscal del distrito. Buenas tardes, Sofía, dijo Héctor con voz profesional. Soy Héctor Morales, del Departamento de Investigaciones del hospital. Necesito que vengas con nosotros para responder algunas preguntas. No voy a ningún lado. Sofía Herrera, dijo la fiscal. Estás bajo arresto por homicidio culposo, falsificación de documentos médicos, obstrucción de la justicia y autolesión intencional para fraude de seguro médico. ¿Fraude de seguro médico?, repitió Diego. Tu esposa se inyectó una infección para poder estar hospitalizada y reclamar beneficios de incapacidad laboral, explicó Héctor. Era parte de un patrón más amplio de comportamiento fraudulento. Uno de los oficiales se acercó a Sofía con las esposas. Señora, necesita que coopere con nosotros. Esperen, gritó Diego. Esto tiene que ser un error. No es un error, dije suavemente. Tu esposa es una estafadora profesional. Diego, y tú y yo fuimos sus víctimas. ¿Nosotros víctimas? ¿Recuerdas todos esos gastos médicos que tuviste que pagar durante su hospitalización? ¿Los medicamentos especiales que necesitaba? ¿Las consultas con especialistas? Sí, ninguno de eso era necesario. Ella se creó una condición médica falsa para generar gastos que tú pagarías, mientras ella cobraba beneficios de incapacidad del hospital. No es cierto, murmuró Diego, pero ya no sonaba convincente. ¿Cuánto gastaste en total, Diego? ¿5,000 pesos? ¿10,000? Casi 15,000. Dinero que no tenías. Dinero que yo te presté sin preguntar nada porque pensé que mi nuera realmente estaba enferma. La fiscal tomó notas mientras los oficiales esposaban a Sofía. ¿También va a ser arrestado el esposo?, preguntó uno de los oficiales. No en este momento, respondió la fiscal. Pero, señor Vázquez, va a necesitar estar disponible para interrogatorios. No puede salir del estado. ¿Qué va a pasar con Miguelito?, preguntó Diego con voz quebrada. Eso depende de muchos factores, respondió la fiscal. ¿Hay familiares que puedan cuidar del menor temporalmente? Diego me miró con ojos de súplica. Pero yo tenía otras preguntas que necesitaban respuesta primero. Héctor, dije, ¿qué más encontraron en la investigación? Bastante. Resulta que Sofía Herrera no es su nombre real. ¿Qué? Su nombre real es Sofía Mendoza. Cambió su apellido legalmente hace 3 años para distanciarse de un historial criminal en Guadalajara. Diego se dejó caer en una silla como si lo hubieran golpeado. ¿Historial criminal? Fraude de identidad. Estafa a ancianos. Falsificación de documentos. Había una orden de arresto pendiente. ¿Estafa a ancianos?, repetí. Sofía trabajaba en un esquema donde se hacían pasar por enfermeras para ganar la confianza de personas mayores y luego robarles sus ahorros de jubilación. Miré a Sofía, que estaba siendo llevada hacia la puerta. Por primera vez desde que la conocía, no tenía nada que decir. ¿Cuántas víctimas?, pregunté.
Al menos 12 que hemos podido confirmar, posiblemente más. Y ahora entiendes, le dije a Diego, ¿por qué no me gustó tu esposa desde el primer momento? ¿Lo sabías? No sabía los detalles, pero sabía que algo no estaba bien. Una mujer honesta no se pone tan nerviosa cuando su suegra hace preguntas simples sobre su pasado. Los oficiales se llevaron a Sofía, que finalmente había dejado de resistirse. Antes de que saliera por la puerta, me miró una última vez. «Esto no ha terminado», dijo con una sonrisa fría que me heló la sangre. «No», respondí, «no ha terminado, porque todavía no sabes lo que realmente sé sobre ti». Cuando se fueron, Diego y yo nos quedamos solos en la casa, que de repente parecía demasiado silenciosa. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. «Ahora vamos a ir a buscar a Miguelito. Vamos a traerlo a casa y vamos a empezar a reconstruir esta familia de la manera correcta. ¿Me vas a ayudar? Voy a ayudar a mi nieto. Voy a asegurarme de que crezca conociendo la diferencia entre el bien y el mal, entre la honestidad y la manipulación. ¿Y conmigo?». Lo miré durante un largo momento. Mi hijo, que había sido engañado por una estafadora profesional, que había perdido a su esposa, su estabilidad financiera y probablemente su casa, que estaba completamente perdido y necesitaba desesperadamente a su madre. Contigo vamos a tener una conversación muy larga sobre respeto, dignidad y lo que significa ser un hombre de palabra. ¿Pero me perdonas? Te perdono porque eres mi hijo y te amo. Pero Diego, lo que pasó en el bautizo no puede volver a pasar. Nunca. Lo prometo. Más te vale, porque Miguelito va a necesitar por lo menos un padre en quien pueda confiar. ¿Y Sofía? ¿Qué va a pasar con ella? Sonreí, pero no había humor en la expresión. Sofía va a descubrir que cuando juegas con fuego, eventualmente te quemas. Porque había algo más que Sofía no sabía sobre mi investigación. 3 semanas después del arresto de Sofía, Diego y Miguelito se habían mudado temporalmente conmigo. Era extraño tener la casa llena de nuevo después de 3 años de soledad, pero también era reconfortante, especialmente cuando Miguelito se despertaba por las mañanas y sus primeras palabras eran «¡Abú!», con esa sonrisa que me derretía el corazón. Diego había perdido su trabajo. La empresa no podía permitirse tener empleados involucrados en escándalos criminales, aunque él fuera una víctima. Había vendido el carro para pagar los gastos legales mínimos, y la casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria. «Mamá», me dijo una mañana mientras desayunábamos, «tengo que contarte algo». «¿Qué pasa?». «El abogado que contraté para Sofía dice que ella quiere hacer un trato con la fiscalía». «¿Qué tipo de trato?». «Información. Dice que puede entregar nombres de otras personas involucradas en las estafas si le reducen la sentencia». «Interesante. ¿Y qué piensas de eso?». «No sé qué pensar. Parte de mí quiere que consiga la sentencia más leve posible porque es la madre de Miguelito. Pero parte de mí está tan enojado que quiero que pague por todo lo que hizo». Puse mi mano sobre la de él. «Es normal sentirse confundido. Pero Diego, hay algo que necesitas entender». «¿Qué?». «Sofía no va a cambiar. No importa cuánto tiempo esté en prisión, no importa qué terapia reciba. Es una estafadora profesional. Es lo que hace. Es quien es. Pero es la madre biológica de Miguelito. Eso no la convierte automáticamente en una buena madre o en una buena persona». Miguelito estaba en su silla alta, aplastando trozos de plátano con sus manitas gorditas, completamente ajeno a la conversación que estábamos teniendo sobre su futuro. «El abogado dice que probablemente va a salir en 3 o 4 años si coopera totalmente». «¿Y entonces qué? ¿Va a volver aquí? ¿Va a querer la custodia compartida de Miguelito?». Diego se puso pálido. «No había pensado en eso». «Bueno, es hora de que empieces a pensar en eso, porque Sofía es inteligente y manipuladora. Va a usar esos años en prisión para planear su próximo movimiento». Mi teléfono sonó. Era Héctor. «Buenos días, Héctor. ¿Qué tienes para mí?». «Carla, necesitas venir al hospital. Hay algo que tienes que ver». «¿Es sobre Sofía?». «Es sobre mucho más que Sofía». «¿Puedes venir ahora?». «Voy para allá». Cuando llegué al hospital, Héctor me estaba esperando en el lobby con una expresión que no había visto antes. Parecía emocionado. «¿Qué pasa?». «Ven conmigo, pero prepárate, porque esto va a cambiar todo». Me llevó hacia los elevadores y subimos al 5º piso, donde estaban las oficinas administrativas. ¿Recuerdas que te dije que Sofía había estado involucrada en estafas a ancianos? Sí. Bueno,
Resulta que no era solo parte de una operación. Era la líder. Se detuvo frente a una oficina con la puerta abierta. Adentro había 3 personas que no reconocí. 2 mujeres y un hombre, todos vestidos formalmente. Carla, te presento a la agente Julia Herrera del FBI, al detective Miguel Santos de Crímenes Financieros y a la fiscal federal Carmen Ruiz. Mi corazón se aceleró. ¿FBI? Siéntese, por favor, señora Vázquez, dijo la agente Herrera. Tenemos mucho que discutir. Me senté en la silla que me ofrecieron, sintiéndome como si estuviera en una película. Señora Vázquez, comenzó la fiscal Ruiz, la información que usted proporcionó sobre Sofía Mendoza ha abierto una investigación federal que llevamos persiguiendo durante 2 años. ¿2 años? Sofía Mendoza es la cabeza de una red de estafas médicas que opera en 6 estados. Su modus operandi es infiltrarse en hospitales con documentos falsificados, identificar pacientes vulnerables y luego coordinar con cómplices externos para defraudar a esas familias. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Cuántas víctimas? Hasta ahora hemos identificado 47 víctimas directas, con pérdidas combinadas de más de $2.3 millones. Dios mío. Pero eso no es todo, continuó el detective Santos. También hemos descubierto evidencia de que su operación incluye asesinatos por encargo. ¿Qué? La señora María Elena Vázquez en Monterrey no fue su primera víctima fatal. Hemos identificado al menos 3 casos más donde pacientes bajo el cuidado de Sofía o sus asociados murieron en circunstancias sospechosas. ¿Asesinatos? Pacientes mayores, solos, con ahorros significativos. Todos murieron después de errores médicos que resultaron en grandes pagos de seguros de vida que de alguna manera terminaron en cuentas bancarias asociadas con la red de Sofía. La agente Herrera puso una carpeta gruesa en la mesa frente a mí. Señora Vázquez, su información no solo nos ayudó a arrestar a Sofía, nos llevó directamente al centro de una operación criminal que ha estado funcionando durante más de 5 años. ¿Pero cómo? Los documentos que usted fotografió contenían códigos y números que Sofía pensaba que nadie entendería. Pero nuestros analistas financieros reconocieron el patrón. Eran números de cuenta y códigos de transferencia para el lavado de dinero. Héctor sonrió. ¿Recuerdas que me dijiste que algunos de los números en los documentos se veían extraños? ¿Como si fueran códigos en lugar de fechas normales? Sí, esos códigos eran instrucciones para sus cómplices sobre cómo y cuándo transferir dinero robado. Y ahora, dijo la fiscal Ruiz, Sofía está cooperando totalmente porque se dio cuenta de que la alternativa es cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato. ¿Qué significa eso para Diego y Miguelito? Significa que su hijo está completamente exonerado de cualquier sospecha. Significa que van a recibir compensación del Fondo de Víctimas Federal. Y significa que Sofía nunca va a salir de prisión. Nunca, incluso con cooperación total, está viendo un mínimo de 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Me recosté en la silla, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. Hay algo más, dijo la agente Herrera. La operación de Sofía tenía como objetivo específico a familias hispanas de clase media. Familias como la suya. ¿Cómo que como la mía? Mujeres viudas recientes con ahorros modestos y hijos adultos empleados. El plan era que Sofía se casara con Diego, tuviera acceso a sus finanzas familiares y luego gradualmente los despojara de todo. ¿Diego era un objetivo? No solo Diego, usted también. ¿Recuerda todos esos gastos médicos que pagó durante la hospitalización falsa de Sofía? Eso era solo el comienzo. Héctor puso otro documento en la mesa. Encontramos esto en la computadora de Sofía. Es un plan detallado para eventualmente hacer que la declararan mentalmente incapacitada y transferir todos sus ahorros a cuentas controladas por ella. Leí el documento con horror creciente. Sofía había investigado mi historial financiero, mis propiedades, incluso mi póliza de seguro de vida. Tenía un plan de 5 años para sistemáticamente robarme todo. ¿Y si no hubiera encontrado esos documentos? Probablemente habría perdido todo, dijo la fiscal honestamente. Y posiblemente habría terminado como María Elena Vázquez. ¿Muerta? Las mujeres mayores que se interponían en el camino de Sofía tendían a tener accidentes médicos convenientes. Me quedé sentada en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Qué pasa ahora? Ahora usted va a casa con su hijo y su nieto.
va a reconstruir su familia y va a saber que ayudó a detener a una de las organizaciones criminales más peligrosas que hemos visto. ¿Y la compensación que mencionaron? La agente Herrera sonrió. Los activos recuperados de la operación de Sofía van a ser distribuidos entre las víctimas. Basándonos en lo que perdió y en el daño emocional sufrido, está viendo probablemente $150,000. ¿150,000? Tal vez más. Todavía estamos identificando todas las propiedades y cuentas. Salí del hospital en estado de shock. En el espacio de un mes, había pasado de ser humillada en el bautizo de mi nieto a ser la clave para derribar una red criminal internacional. Cuando llegué a casa, Diego estaba en el jardín con Miguelito, enseñándole a caminar entre las flores que su abuelo había plantado años atrás. «¿Cómo te fue?», preguntó cuando me vio. Sonreí, sintiéndome ligera por primera vez en semanas. «Creo que vas a querer sentarte para esta conversación». Pero había algo más que Diego no sabía. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. 6 meses después, Diego y yo estábamos parados en la cocina de nuestra nueva casa, viendo a Miguelito dar sus primeros pasos reales entre los dos. La compensación del FBI había sido aún mayor de lo esperado, $225,000, suficientes para comprar una casa modesta pero cómoda en un barrio seguro. «Mira, mamá», dijo Diego, levantando a Miguelito cuando el niño llegó hasta él. Caminó 5 pasos seguidos. «Es un genio», respondí, sintiendo esa calidez en el pecho que solo viene cuando la vida finalmente se acomoda en su lugar correcto. Mi teléfono sonó. Era la agente Herrera. «Buenos días, agente». «Buenos días, señora Vázquez. Tengo noticias. Buenas o malas. Depende de su perspectiva». Sofía Mendoza fue sentenciada ayer. 30 años sin posibilidad de libertad condicional. ¿30 años? Su cooperación ayudó a desmantelar completamente la red, pero los jueces no fueron clementes con alguien responsable de 4 asesinatos confirmados. ¿4? Encontramos evidencia de un cuarto caso en Guadalajara. Una anciana de 81 años. Cerré los ojos, pensando en todas las familias que habían perdido a sus seres queridos por la codicia de una mujer joven. ¿Y los otros cómplices? Todos arrestados, todos cooperando. La organización está completamente desmantelada. Gracias por todo, agente Herrera. No, señora Vázquez, gracias a usted. Su valentía para reportar lo que vio salvó incontables vidas. Después de colgar, Diego me miró con curiosidad. ¿30 años? 30 años. Miguelito va a ser un hombre adulto cuando ella salga. ¿Y cómo te sientes al respecto? Miré a mi nieto, que ahora estaba jugando con bloques de colores en el suelo, completamente feliz e inconsciente del drama que había rodeado sus primeros meses de vida. Me siento en paz. Sofía no puede lastimar a más familias, no puede usar a más niños como parte de sus estafas, no puede manipular a más hombres buenos como lo hizo contigo. ¿En serio me perdonas por lo del bautizo? Era una pregunta que Diego había hecho varias veces en los últimos meses. Cada vez, mi respuesta se volvía más sincera. Te perdono porque entiendo que fuiste víctima de una manipuladora profesional, pero también porque has demostrado que aprendiste la lección. ¿Cómo he demostrado eso? Conseguiste un nuevo trabajo sin pedirme ayuda. Estás criando a Miguelito como un padre soltero responsable. Y más importante, me tratas con el respeto que me merecía desde el principio. Diego sonrió y puso a Miguelito en mis brazos. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra nueva rutina? ¿Qué? Las cenas familiares. Los 3 juntos, sin drama, sin tensión, solo familia. A mí también me gusta. ¿Y sabes qué más me gusta? Dime, que Miguelito va a crecer conociendo a su abuela como la mujer fuerte e inteligente que es, no como la víctima silenciosa que Sofía quería que fueras. Esa observación me tocó más profundo de lo que esperaba. ¿Sabes lo que me gusta a mí? ¿Qué? Que mi nieto va a crecer con un padre que aprendió que la familia no es conveniente cuando te conviene. Es un compromiso que honras incluso cuando es difícil. Rosa llegó esa tarde para la cena dominical que habíamos empezado a hacer cada semana. Traía noticias del pueblo. ¿Adivinan quién vino a preguntarme por ustedes? ¿Quién?, preguntó Diego. Padre González. Dice que la iglesia extraña a la familia Vázquez. Sonreí. ¿Le dijiste que estamos bien? Le dije que están mejor que bien. Le conté sobre la nueva casa, sobre cómo Diego está criando a Miguelito solo,
sobre cómo ustedes reconstruyeron su relación. ¿Y qué dijo? Dijo que le gustaría bautizar oficialmente a Miguelito cuando estén listos, esta vez con toda la familia presente y feliz. Miré a Diego, quien asintió. Creo que nos gustaría eso. Después de la cena, mientras Diego bañaba a Miguelito, Rosa y yo nos sentamos en el porche con café y el periódico local. «Mira esto», dijo Rosa, señalando un artículo en la página 3. «Ciudadana local ayuda al FBI a desmantelar red criminal. Están hablando de ti, pero sin mencionar nombres. Mejor así, no necesito la atención. ¿Pero no te sientes orgullosa?». Pensé en la pregunta mientras veía a través de la ventana cómo Diego le leía un cuento a Miguelito antes de dormir. Me siento orgullosa de haber protegido a mi familia. Me siento orgullosa de haber confiado en mis instintos cuando sabía que algo estaba mal. Y me siento orgullosa de mi hijo, que tuvo la humildad de admitir sus errores y la fortaleza de reconstruir su vida. ¿Y del futuro? ¿Qué planes tienes? Voy a ser la mejor abuela que pueda ser. Voy a enseñarle a Miguelito sobre honestidad, respeto y la importancia de la familia verdadera. Y voy a apoyar a Diego mientras encuentra su camino como padre soltero. ¿Nada para ti misma? Rosa, a los 58 años, después de todo lo que he vivido, he aprendido que mi felicidad viene de ver florecer a las personas que amo. Diego está convirtiéndose en el hombre que esperaba que fuera. Miguelito está creciendo sano y feliz. Eso es suficiente para mí. Esa noche, después de que Diego pusiera a dormir a Miguelito, nos sentamos en la sala con té de manzanilla y hablamos sobre el futuro. «Mamá», dijo Diego, «hay algo que he estado pensando». «¿Qué? Cuando todo esto empezó, cuando organizaste el bautizo y Sofía te humilló, pensé que estabas siendo exagerada. Pensé que debías ser más flexible, más comprensiva. Lo recuerdo, pero ahora me doy cuenta de que tú sabías algo que yo no sabía. Veías algo que yo no podía ver. Las madres desarrollamos instintos después de tantos años. Aprendemos a reconocer cuando algo no está bien. ¿Y yo? ¿Desarrollaré esos instintos con Miguelito? Ya los tienes», le dije sonriendo. El día que decidiste defender a tu hijo en lugar de defender las mentiras de su madre, probaste que tus instintos paternales están funcionando perfectamente. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Porque criar a un niño no se trata de ser perfecto. Se trata de poner sus necesidades antes que tus propias conveniencias. Se trata de enseñar con el ejemplo. Y se trata de amar incondicionalmente mientras mantienes estándares altos. Diego se acercó y me abrazó, algo que no había hecho espontáneamente en años. «Gracias, mamá». «¿Por qué?» «Por no renunciar a mí cuando pensaste que estaba perdido. Por proteger a Miguelito incluso cuando eso significaba lastimarnos a nosotros. Por enseñarme que hacer lo correcto vale la pena, incluso cuando es difícil». Mientras lo abrazaba, pensé en todo el camino que habíamos recorrido desde ese día en la iglesia San Miguel. La humillación, la rabia, el dolor, la decepción, pero también la verdad, la justicia, la redención y finalmente, la paz. Al final, había algo que Sofía nunca entendió, que puedes manipular a la gente temporalmente, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando sales, es como el amanecer después de la noche más larga del año. Brillante, inevitable e imposible de detener. 3 años después, Miguelito llamó mamá por primera vez. No a un recuerdo o a una fotografía, sino a mí, su abuela que lo había criado con amor, paciencia y la firmeza necesaria para enseñarle la diferencia entre el bien y el mal. Diego no me corrigió. Solo sonrió y dijo: «Sí, mijo, esa es tu mamá». Y en ese momento supe que habíamos ganado mucho más que una batalla contra una estafadora. Habíamos ganado una familia verdadera,